Dice, dice, una gran lección en administración es enseñada a través del primer fracaso de Moisés en el intento de juzgar y gobernar a Israel, después de que la ley fue dada en el Sinaí. Recuerde, ahí está el pasaje bíblico, dice, su error fue tratar de hacer la obra administrativa solo. Esto causó dos problemas. Algunos han llegado a decir que más o menos unas 2 millones de personas más o menos estaban con Moisés en el desierto. Entonces imagine cada uno de nosotros a Moisés atendiendo situaciones de cada miembro del pueblo de Israel desde muy tempranas horas de la mañana, antes de salir el sol, hasta cuando se colocaba el sol. ¿Cuántas personas podía atender diariamente? Eh, no solo eso, sino que cuántos días necesitaba para atender. Y usted sabe que una persona puede venir a buscar consejo hoy y mañana necesitar otra clase de consejo. Entonces, realmente era una cosa terrible. Entonces, pues él no sabía cómo iba a ser, cómo era la situación, qué tenía que hacer. Entonces, pues diga que la llegada de Jetro, el suegro, fue providencial, fue casi que de parte de Dios, porque en esa forma que él estaba haciendo las cosas, él se cansó, de lógica se cansó, y de lógica cansó al pueblo, ¿no? Es una lógica también haber cansado al pueblo, porque por un trabajo muy estresante, muy arduo, para estar todo el día en lo mismo y no poder hacer otras cosas, sino atender y atender gente. Entonces, repito, la llegada de Jetro fue providencial, fue casi que, podemos decir, dirigida por Dios. Jetro le da a Moisés la recomendación de hacer cambios en toda la forma de atender los problemas. Dice, cada pastor haría bien y siguiendo el ejemplo de Moisés dado por su suegro, ¿no? Dice, Moisés no era un siervo del pueblo, era un siervo de Dios para el pueblo. Y es algo que tenemos que entender nosotros. Somos siervos de Dios para el pueblo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. La iglesia no nos puede a nosotros a tratar como los siervos de ellos. Mire lo que hemos estado escuchando, que realmente es lamentable escuchar algunas situaciones que se oyen en algunas partes, pero precisamente este es el tema, falta de administración, falta de autoridad pastoral. Entonces, esas cosas son las que suceden. Entonces, dice Éxodo 18:19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios, ¿no? Dice, Moisés no era un chofer del pueblo, ni un cuidador de niños o un mensajero para el pueblo llevando razones. Dios le había dado una obra a él que hiciera y era llevar la voluntad de Dios al pueblo y ser un administrador. Entonces, la obra de administrador, dice, esta obra tenía dos partes. Dice, las cuatro funciones que Moisés tuvo que cumplir personalmente, las estábamos viendo como líneas que debe seguir un pastor. Igual están ahí, dice, enseñar al pueblo las ordenanzas, enseñar al pueblo las leyes, enseñar al pueblo el camino que debían andar y enseñar al pueblo la obra que tenían que hacer. Dice, Moisés no fue enviado a hacer milagros de liberación, fue enviado a guiar, ¿no? Los milagros Dios los ejecutó para liberar al pueblo, pero él era un administrador, un guía, ¿no? Si podemos pensar no está aquí en la cartilla, pero viene a mi mente, si podemos pensar en lo que hizo Juan el Bautista, he leído la historia de Juan el Bautista en 6 meses que fue su ministerio, él logró demasiado y no hay un registro de un solo milagro ejecutado por Juan.
porque los milagros lógicos los ejecuta Dios, ahora por medio del ministerio nuestro. Pero Juan causó un avivamiento, él era el heraldo que Dios había mandado para allanar el camino, para arreglar todo el camino para la llegada del rey. Y en 6 meses causó esa tremenda revolución este hombre. Entonces, somos llamados a eso, somos llamados a administrar, a enseñar. Amén. Dice, la debilidad de la iglesia en este tiempo no ha sido totalmente por falta de predicación, sino por falta de el sonido de la enseñanza pastoral y la administración. Eso es algo que quiero que tengan en cuenta, ¿no? O sea, nuestra iglesia goza, nuestra iglesia a nivel nacional goza de muy buenos predicadores. Hay convenciones, hay eventos. Está bien cuando viene un predicador extranjero, gracias a Dios. Pero aquí en nuestro medio, en el mismo Colombia, hay muy buenos predicadores, hermanos muy usados por Dios. Entonces, hermano Cardoso tenía una frase que decía, hablando de los predicadores, decía, mis predicadores son tan buenos que pueden predicar en cualquier parte del mundo. O sea, Colombia, la iglesia Pentecostés Unida Internacional goza de muy buenos predicadores, de muy buenos maestros, pero necesitamos esa otra parte, el sonido de la enseñanza pastoral. El pastor ahí enseñando administración, enseñando las leyes, las ordenanzas, enseñando el camino, enseñando la conducta correcta. Eso es lo que necesitamos, formar la gente, formar líderes y formar gente para el reino de Dios, que puedan aprender a someter. Recuerden, no recuerdo cuál clase fue, si creo que fue hace días que hablábamos que uno de los problemas de la gente cuando llega a los pies del Señor es que traen mucho del gobierno en el cual vivimos, en el cual estamos. Por ejemplo, nuestra clase de gobierno aquí es un gobierno uh, democrático. Colombia vive bajo un gobierno democrático, ¿no? El pueblo elige sus gobernantes. Entonces la gente llega mucho con esa clase de gobierno y quiere introducir ese gobierno dentro de la iglesia, que la iglesia es la que elige, la iglesia es la que gobierna, la que manda. Y es equivocado. Es equivocado porque la iglesia no se rige bajo ese gobierno, sino que el gobierno de la iglesia es un gobierno teocrático. Y es algo que tenemos que tener claridad. Dice, nombrar a líderes ancianos para asistirle y ayudarle en la administración y organización del pueblo en el desierto. ¿Cuáles eran las cualidades que necesitó Moisés? Dice que fueran hombres temerosos de Dios. Dice hay hombres de verdad y aborrecedores de la avaricia. Esa frase, hombres de verdad, no está hablando simplemente del sexo masculino, está hablando de la personalidad, está hablando del carácter. Eso es fundamental y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pues uno encuentra personas, y con respeto puedo decir esto, pero hay personas que uno nombra en liderazgos y no tienen el carácter, no tienen carácter, fácilmente se dejan influenciar, fácilmente pierden como ese respeto o ese norte hacia lo que es su oficio. Entonces, no, se necesitan hombres de verdad, hombres mentalmente estables y de carácter. Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando de personas mal geniadas, de personas iracundas, no debemos confundir eso. Es simplemente una persona de carácter estable, saber quién soy, qué estoy haciendo, a quién le estoy sirviendo, cuál es mi responsabilidad, a quién debo ser fiel, ¿no? Entonces, hombres de verdad. Y mire que repite mucho la frase aborrecedores de la avaricia, ¿no? Entonces, es una de las cosas que usted encuentra también en la Biblia, cuando el Señor dijo en el Nuevo Testamento, hablando de que nadie puede servir a dos señores. Dice, amar al uno o menospreciar al otro. Dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, una hermana decía una frase por ahí, que hay gente que quiere gobernar la iglesia porque quizás son los que más aportan, quizás son los que más diezmos traen, pero un pastor no debe sucumbir o someterse a una situación de esas. A manera de testimonio, alguna vez alguien aquí en la iglesia, no me gusta que me entreguen diezmos personalmente, para eso hay un alfolí y también es algo que debemos aprender nosotros, que hay un alfolí
hay unos sobres o alfolí donde las personas deben depositar sus diezmos. Pero la persona por alguna razón, no recuerdo, me entregó los diezmos en la mano. No era una cantidad que yo me hubiera deslumbrado o mejor dicho, yo hubiera dicho, uy, Dios mío, qué tremenda bendición, ¿no? Era un buen diezmo, pero tampoco era algo bueno. Y diezmó y al rato, como a las 2, 3 horas, después me hizo una llamada. Y en la llamada me dijo, pastor, yo siento decirle que hay ciertas cosas que serían bueno que usted cambiara, que usted necesita que hay que cambiar en la iglesia esto y en la iglesia lo otro. Entonces yo dije, hermanita, eh, gracias. Dije, pero si usted me trajo unos diezmos, me los puso en la mano para hacerme esta llamada y pensar que por esto usted puede decirme lo que yo debo hacer, si quiere venga por sus diezmos y lléveselos. Pero la autoridad aquí soy yo. Eh, Usted no puede venir a darme órdenes de qué tengo que cambiar o qué no tengo que cambiar. Y así muchas veces hay que reaccionar. Es uno porque una persona, no, es que si pongo carácter, si predico duro, si organizo cosas, si cambio cosas, no, se me va a ir fulano, se me va a ir. Si una persona se va porque es un diezmador y se va y no se hacen las cosas que él quiere, nunca fue un buen cristiano, no fue un buen elemento, no es una persona que se necesita en la iglesia. Y nosotros como pastores no dependemos del bolsillo de los hombres, nosotros dependemos de Dios. Dios es el que suple nuestras necesidades y es lo que debemos aprender. Si se va uno que aparentemente es muy diezmador, Dios traerá otro. Dios traerá otro. Y Dios siempre va a suplir nuestras necesidades porque Dios es absolutamente bueno. Lo que pasa es que usted sabe que uno, Hermano, la gente de uno mismo, pida la no, palabra, la hermano. gente, Pidan la palabra, hermano. No me interrumpa mientras estoy hablando. Pidan la palabra, por favor. Está en otra reunión. Bueno, entonces, por favor, ciérrenme el micrófono. Amén. Entonces, esas son cosas fundamentales que debemos aprender. Yo sé que cuando estamos empezando es muy difícil, la economía es muy difícil, no queremos perder a alguien que, que de pronto parece ser que es una persona que nos sostiene, que nos ayuda, pero nunca, nunca nos podemos dejar manipular por el dinero. Repito, Dios es el que nos sostiene, es Dios y no los hombres. Y si hay alguien que tiene que irse porque quiere manejar la iglesia por dinero, que Dios lo bendiga y que le vaya bien. Pero Dios va a mandar los que sí van a sostener la iglesia y van a aportar sin necesidad de intentar someter al pastor. O sea, el pastor nunca debe ser sometido a los hombres por dinero, ni él se debe someter, sino que él debe ejercer esa autoridad. Amén. Entonces, me gusta esa frase, ahorradores de la avaricia. Su obra, la obra de los que iban a ser elegidos, dice, gobernar sobre grupos de personas que se les asignaron, llevar las cargas de liderazgo con Moisés, dice, juzgar asuntos de menor importancia. Eso siempre es claro. O sea, asuntos pequeños los pueden resolver, asuntos más serios que necesitan que el pastor esté ahí, deben ser llevados al pastor. Y entre esto, cabe la oportunidad también de expresar algo. Recuerden lo que hacía, oh, se me fue el nombre del hijo de David, si alguien me lo recuerda, qué bueno, que se rebeló Absalón, contra Absalón. Adonías. eso, Adonías. Absalón, gracias, Absalón. Absalón comenzó a colocarse en la puerta a decir que David, su padre, estaba demasiado ocupado, que él podía ayudarles con sus problemas, pero él estaba tratando era de alcanzar seguidores para él y después formar la rebelión que formó. Entonces también hay que tener cuidado de eso, tener cuidado de que no haya un hombre ahí entre la junta que quiera buscar eso, ir buscando agarrar fuerza para después hacer un problema al pastor. Por eso tenemos que seleccionar bien las personas, no tener temor, pero seleccionar bien las personas que, que nos van a ayudar para que no causen esos problemas dentro de la iglesia. Amén. Dice, hasta ese momento el pueblo había mirado a Moisés como el único hombre que habla en lugar del Señor. Ahora los ancianos hablaban con la misma unidad de espíritu y autoridad como Moisés en la posición asignada. O
sea, estas personas van a tener una honra de parte del Señor. Dios va a honrar el ministerio de los diáconos serios, hombres responsables, hombres maduros. Dios va a darles ese grado de honor, pero estos hombres van a ganar mucho más honor respetando a Dios, respetando la autoridad del pastor. Amén. Estos principios se aplican a todo verdadero gobierno teocrático. Dice el mensaje. En el Antiguo Testamento Josué y los jueces, y en el Nuevo Testamento Pedro y Pablo son ejemplo de llamamiento pastoral y comisión en su llamamiento personal. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? Hebreos 4 del verso 1 al verso 3 dice, temamos pues, no sea que, dice, permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay más ahí que usted puede leer. Dice, establece que nuestro evangelio hoy tiene paralelos con el evangelio de Moisés. Vamos a mirar, dice, el llamado y comisión de Moisés, cómo se presentó en su vida. ¿Cómo fue en Moisés? Dice, él fue llamado y entrenado para el servicio. Y eso lo encontramos, amén. Encontramos que el periodo en la vida de Moisés fueron 3 periodos de 40 años. 40 años en la casa de Faraón, 40 años guiando en el desierto. Y a ver, bueno, si alguien me ayuda con esos 3 periodos, le agradezco, pero eso fueron un periodo de 3 Palacio de Faraón, Madián de desierto y y, cuidando, sí, gracias por y estar ahí 40 conmigo, de en el Egipto a Canaán. desierto. Sí, gracias, sí, 40 años en Faraón, siendo criado por la hija de Faraón, 40 años cuidando las ovejas de Jetro, ahí conoció a su esposa, y 40 años guiando al pueblo de Israel. Pero los 40 años en el desierto cuidando las ovejas fue su tiempo de preparación y ahí recibió su llamado, ¿no? Amén. Dice, él fue llamado y entrenado para el servicio. El mensaje dado a Moisés fue un mensaje de liberación. Amén. El mensaje fue exactamente sin compromiso. Amén. Escuchemos y entendamos eso. Era un mensaje sin compromiso. El mensaje de Moisés no era comprometido a lo que Faraón quería, no. El mensaje estaba comprometido a lo que Dios dijo, no comprometido con el hombre, pero comprometido con la palabra de Dios. Es lo que Dios dice y es lo que Dios manda que se predique. Amén. Este mensaje fue de completa liberación de la tierra de esclavitud. No fue un mensaje a medias ni comprometido por nada. Amén. Igual hoy, nuestro mensaje no puede estar comprometido por nada ni por nadie. Hermano, no puede estar comprometido porque si predico, se me van a ir, mejor bajo mi intensidad, mejor no predico santidad, mejor no predico transformación. Hermano, perdón, digo esta palabra y con respeto, pero si vamos a ser el típico trinitario de estar solamente predicando bendiciones materiales, nos equivocamos de lugar. Está bien que Dios bendice, pero nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios. Los niveles de santidad bíblicamente, los niveles de separación bíblicamente, la transformación del hombre bíblicamente. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Entonces debemos predicar todo el consejo de Dios, no comprometer el mensaje con nada, no revolverlo, no diluirlo, nada, hermano. Como está escrito el mensaje, como es enviado por Dios, así debe ser. Donde Dios ha puesto punto, nosotros no podemos colocar signos de interrogación. Dios dijo así es y así es. Nosotros no lo podemos cambiar. Amén. Aleluya. El poder fue dado por Dios para hacer la liberación. Los milagros no fueron un fin, fueron un medio para un fin. Amén. El objetivo no era quizá, no era hacer milagros. Amén. De pronto, pero hubo necesidad de hacer milagros para tocar el pueblo de egipcio, demostrar el verdadero Dios. Amén. Y liberar a un pueblo. Pero los milagros no son un fin, no es el fin, son un medio para un fin. Amén. Dios ha alcanzado personas por medio de milagros. Dios ha llamado personas por medio de milagros. Pero es la palabra la que libera y la que transforma. Gloria a Dios. Amén. Ok. Punto 7 dice, toda la autoridad y poder estaban en el uso del nombre de Dios. Yo soy
amén, el eternamente presente, el eternamente existente por sí mismo, que es lo que significa, fue la palabra dada a Moisés. Cuando me pregunten los hijos de Israel, los ancianos, ¿quién me envió? ¿Qué digo? El Señor dijo, diga, yo soy el que te envió. Yo soy. Dijo, ese será mi nombre para siempre. Nosotros tenemos el nombre de Jesús, que significa Jehová salva. Y Jesús es el gran yo soy, el libertador. Siempre será nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Moisés fue solo un profeta, nosotros somos solo sus siervos. Amén. Moisés predicó, dice, el mensaje de liberación con señales y milagros que trajeron la liberación del pueblo de Israel. La llave de todo éxito fue el poder de Dios, el nombre yo soy de liberación. Nunca debe ser menos que esto para quién puede anunciar quién puede liberar. El único que puede liberar es nuestro Dios. Amén. Faraón intentó, dice, por lo menos 3 veces comprometer a Moisés con una jornada de 3 días. Recuerde eso, que las veces que Moisés entró, él le habló de hacer una jornada corta, pero llegó un momento en que Moisés dijo nada. Aquí en Egipto no se queda nada, ni la correa de un calzado. Vamos a ir todos, nuestros hijos, nuestros ganados, y eso es lo que nosotros debemos predicar. Seguramente, hermano, y lastimosamente algunos no entienden, no reciben, pero nuestro mensaje es completo. La salvación es para todos en el nombre de Jesús. El deseo de salvación de Dios, Dios no quiere que el hombre muera, sino que se arrepienta y sea salvo. Entonces el mensaje es para todos. Amén. Es el desafío para nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Un verdadero pastor verá la necesidad de dar el mensaje completo hoy, porque después de la liberación de la esclavitud, la enseñanza es absolutamente necesaria para un pueblo libre y listo a buscar la tierra prometida. En el caso nuestro, invitarle a la gente a un cielo nuevo y una tierra nueva, un pueblo liberado. Hermano, la gente llega con mucha esclavitud, de vicios, de mañas, de cosas. Repito, solo el poder de la palabra libera, solo el poder de la palabra rompe las cadenas. Y ese es nuestro compromiso delante de la presencia de Dios. Amén. Un pastor tiene que ser un maestro, tanto como un predicador. Los santos no prosperan ni tendrán un sano crecimiento sin la enseñanza de la palabra de Dios, sin una correcta administración que los motive a involucrarse activamente en la obra de Dios, la salvación de las almas. Ese es el plan perfecto de Dios. Ahora vamos a hablar de niveles de santidad. Amén. Esto es algo también muy importante. Vamos a ir despacio, amén, en estos temas. Y repito, si hay preguntas, por favor, la hermana Lady nos está ayudando a moderar. Ella sí me puede, pues me puede interrumpir cuando hayan preguntas importantes o aportes importantes, también que alguien quiera dar. Los niveles de santidad en la iglesia. Tenemos ahí, dice, en todas las edades y en todas las congregaciones, escuche esto, hermano, sean grandes, sean pequeñas, lleven años, lleven meses, lleven días de establecidas. Así lleve una semana de establecida en la iglesia, un mes, lleve un año, lleve 40 años de establecida. Los niveles de santidad ya han sido fijados por la palabra de Dios. Amén. Los niveles de santidad no los fija el hombre, no los fija el pastor. Los niveles de santidad han sido fijados por Dios. Recuerde que uno de los problemas grandes que hubo en medio del pueblo de Israel y más exactamente en el ministerio terrenal de Jesús, amén, era la cantidad de cosas, por decir algo, en el día de reposo. Todo lo que los hombres, los religiosos, habían agregado al día de reposo. Al tratar de hablar que era trabajo, habían agregado tantas cláusulas que era imposible sostener el día de reposo. Entonces hay veces nosotros colocamos tantas cosas de nosotros mismos, de nuestra humanidad, de nuestros pensamientos. Nosotros catalogamos esto como pecado y no pecado y lo enseñamos, pero lo que no está respaldado por la palabra de Dios es simplemente nuestra mera imaginación.
Entonces, los niveles de santidad los establece la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si hemos agregado muchas cosas, un hermano decía ahora, lo que pasó en una iglesia hablando de lo que estaban reclamando, pues si llega un pastor aquí, tiene que someterse a estas cláusulas. Una vez, hace muchos años, aquí en el instituto en Cali, estábamos ahí, yo estaba ahí con otro pastor, creo que era una reunión, y estamos ahí y un oficial, de acuerdo tanto que le dijo a un pastor que estaba conmigo, estábamos charlando, y el pastor tenía un bigotico con el que yo hablaba, y el oficial le dijo, te quisiera llevar para mi región, pero te llevo si te quitas ese bigote. Entonces el pastor le contestó, pues hermano, mi bigote está bien ahí y yo no quiero ir para su región. Entonces, hay veces, hermano, repito, hacemos cosas, colocamos una cantidad de lista de requisitos y cosas que no están apoyadas por la palabra de Dios, que son nuestros conceptos. Y es donde tenemos que tener en cuenta eso. ¿Será que me estoy enseñoreando? ¿Será que estoy colocando pautas que simplemente yo quiero tener? ¿O son realmente los niveles de santidad que Dios demanda? Dios nos va a dar mucha sabiduría, nos va a dar mucho entendimiento. Y hay cosas que son realmente, hay veces nosotros dejamos cosas, permitimos cosas que no debemos permitir y molestamos por cosas que realmente no significan mayor cosa. Entonces, todos esos pequeños detalles son los que nosotros debemos ir y preguntarle al Señor si eso no es. Porque, repito, por eso coloqué esos pensamientos ahí. No importa el tamaño de la iglesia, grande o pequeña, porque a veces dicen, alguien dijo alguna vez una frase, dijo, una iglesia grande no puede ser santa. Y a lo cual alguien le contestó, una iglesia santa jamás será pequeña. Entonces, hay veces pensamos que porque la iglesia crece, se van perdiendo los niveles de santidad. No, no se deben perder. Sea pequeña o sea grande, todos debemos guardar los niveles de santidad establecidos por la palabra. Amén. La conducta, la forma de vestir, todas estas cosas son fundamentales. Amén. Para un cristiano, para un hijo de Dios. Dice, los niveles de santidad han sido fijados por la palabra. El pastor no solo tiene que seguir las reglas de conducta establecidas en la palabra por el mismo Dios y así enseñar, oiga hermano, sin quitar y sin añadir, sin quitar y sin añadir. Tener muy en cuenta que seguimos a un Dios absolutamente santo. ¿Y él pide qué? Dice, sed santos, porque yo soy santo, dice 1 Pedro 1:16. Y también dice en hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Dios hace al pastor directamente responsable por la iglesia sobre la cual él ha sido colocado como maestro y guía espiritual. Si bien es cierto que algunos no experimentaron un nacimiento completo, amén, que no tuvieron un encuentro real con Dios para que sus vidas fuesen transformadas, seguramente abandonarán el camino y nada podremos hacer. Amén. Mire lo que le estoy diciendo para aclarar de pronto por qué algunas personas se van. Amén. Hay personas que se van de la iglesia y uno siempre, como pastor, Dios mío, ¿en qué me equivoqué? He enseñado, he predicado. ¿Qué pasó ahí? Pero mire lo que dice ahí. Hay personas que no han experimentado un nacimiento completo. No han tenido un encuentro real con Dios. Hay personas que estuvieron dentro de la iglesia y nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Sí, se arrepintieron, se bautizaron, hasta recibieron el Espíritu Santo, pero nunca buscaron un encuentro real con Dios, una transformación real. Siempre se quedaron con cosas del mundo. Entonces, estas personas van llegando el tiempo en que cualquier cosa, cualquier viento de doctrina, cualquier situación, fácil lo saca de la iglesia. Pero cuando la persona tiene un nacimiento real,
tiene un encuentro con Dios, cuando se enamora de Dios, hermano, no los mueve nada, no los mueve nadie. Y por eso tenemos gente en la iglesia que a través de los años han resistido y siguen ahí. Y hay personas que ya han partido con el Señor y toda la vida desde que se entregaron al Señor fueron los mismos, todo el tiempo, fieles, trabajadores. Hay personas con las cuales luchamos, un tiempo están bien, otro bien no, un tiempo están que quieren ser los que encienden todo el fuego del culto, con pasión, con alegría, otras veces no quieren que nadie los toque, unos días, hermano, usted los saluda y hermano, en victoria, gloria a Dios, otro día que no nos salió porque, mejor dicho, que están viviendo yo no sé qué situaciones. Entonces, de todo eso hay en la congregación. Entonces, eh, vamos a perder gente, quizás sí, ojalá no. Ojalá pudiésemos cerrar, tener la puerta de adelante para la salvación y la puerta de atrás cerrada para que no se nos vaya nadie. Pero Dios santo, hay veces es tan difícil esto. Pero repito, muchas de estas cosas, mientras, o sea, uno tiene que ser, examinarse a nosotros. Cada persona, pastor debe examinarse a sí mismo. Cuando estas cosas pasan, antes de hacerlo de Saúl, de echarle la culpa al pueblo, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué me he equivocado? No estoy enseñando, no estoy orando lo suficiente, no estoy predicando como debo predicar. Pero si usted es consciente delante de Dios, con su relación con Dios, con su enseñanza, con su mensaje, bueno, Dios sabrá darle calma y sabrá darle sabiduría del porqué de se le fue una persona, se le fue una familia, porque hay veces uno pierde personas que le duelen en el alma, todos duelen, pero hay veces Dios hace aún purificación del pueblo, hay veces hay cosas que tienen que salir, la verdad, para que la iglesia pueda crecer. Hay veces una iglesia no crece porque hay elementos ahí que están causando el problema para el crecimiento. Para eso oramos, para que Dios nos ayude a purificar, a limpiar, a santificar la iglesia. Entonces, todo esto pasa. Amén. Entonces, les repito el pensamiento. Si bien es cierto que algunos que no experimentaron un nacimiento completo, que no tuvieron un encuentro real con Dios para que sus vidas fuesen transformadas, seguramente abandonarán el camino y nada podremos hacer. Pero que se vayan por falta de valentía, que se vayan por falta de cambio personal, es una cosa, pero que no se nos vayan por falta de enseñanza, por falta de exhortación, porque entonces ahí sí seremos los responsables nosotros como pastores. Ok, vamos a seguir avanzando entonces, hermana, por favor, gracias. Bajamos un poco más. Bajamos o subimos. Ok, dice, ¿por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? O sea, a algunos les fascina disciplinar gente. Yo no soy muy amigo de esto, pero hay que hacerlo cuando hay necesidad. Pero ¿por qué es necesaria? Dice, algunos dicen, basta que ellos vengan a la iglesia a oír la palabra de Dios, la enseñanza los enderezará eventualmente. Estamos hablando con aquellas personas que hay veces causan problemas dentro de la iglesia y algunos siempre dicen, no, pues dejémoslos ahí que en cualquier momento se van a enderezar por la palabra. Dice, pero esta no es una afirmación verdadera. Por el contrario, esas personas pueden contaminar a otros en la iglesia. La iglesia en Corinto estaba defendiendo a un hombre que estaba viviendo en adulterio. Amén. Usted encuentra esa historia ahí en 1 Corintios capítulo 5 y he ido desglosando algunos textos. El verso 1 de capítulo 5 dice, de cierto, dijo Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense, había un problema de incesto en la congregación ahí en Corinto. Y dice, verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien de haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, lo estaban permitiendo, no hacían nada, no corregían la situación. Entonces Pablo les está exhortando por esa situación. Dice verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice, el pecado no solo puede contaminar la iglesia, sino que también impide su crecimiento. Pecado en la asamblea afecta todo el cuerpo. La historia de Acán, que nos enseña el problema del pecado oculto. Lo hemos leído, lo hemos enseñado, bueno, se ha predicado lo que hizo Acán, de tomar ese lingote, de tomar esa capa, de tomar esas monedas, bueno, agarrar todo esto del anatema y esconderlo. ¿Cuál fue el resultado? Que el pueblo de Israel salió a la batalla y fracasaron, ¿no? Entonces, cuando pregunta Josué al Señor qué pasó, por qué perdieron en esa batalla, porque no había el por qué perder, entonces el Señor le habló de que había un anatema entre el pueblo, había un pecador entre el pueblo. Entonces, esos pecados dentro de la iglesia, pecados ocultos, pecados que muchas veces se permiten, eso impide el progreso de la iglesia, impide que la iglesia crezca tanto espiritual como numéricamente. Entonces, otra fuerte razón por qué la disciplina es necesaria en la iglesia es que un hombre indisciplinado, o sea, una persona que no se disciplina, una persona que se le deja estar en ese estado de pecado, de rebeldía, de lo que sea, esa persona llega a ser un hipócrita. Porque un hipócrita, dice, un hipócrita daña a muchos en la iglesia, son como el comején en la madera. O sea, ellos pueden hasta decir, miren, yo he hecho tal cosa y nada ha pasado. O simplemente hablan mal del liderazgo, hablan mal de los niveles de la iglesia, o sea, se convierte en un hipócrita dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque no se ha ejercido el control ni la disciplina. Si no se ejecuta disciplina, esto da a los culpables un falso sentido de seguridad que causa que ellos no se arrepientan ni hagan lo honesto delante de Dios. Así sus almas se perderán y el pastor será el responsable. O sea, si no, no, es que él es pecador, no, no, yo como pastor, es mi responsabilidad predicar, disciplinar y tener mucho cuidado con estas cosas. Muchas veces un hombre acerca de quien se tiene una duda sobre su conducta, si está en un cargo, esa persona renunciará antes de ser disciplinado. O sea, de pronto es alguien que está en el liderazgo y tiene una situación y la gente murmura sobre el asunto. Entonces, si se tiene una duda y se le va a llamar la atención, se le va a decir algo, se le va a disciplinar, antes que pase eso, la persona prefiere renunciar a ser disciplinado. O antes de ser removido de su cargo o liderazgo, renuncia. O sea, va a perder su cargo, lo que sea, entonces más bien renuncia. Si esa persona, si la persona ya se sabe y no se ha hecho nada, no se disciplina, esa persona puede, al verse aún descubierta por su situación, es seguro que se puede ir de la iglesia. Dice, si la iglesia no lo disciplina, él es libre de ir a otra iglesia y llegar a esa otra iglesia a contaminarla. ¿Por qué? Porque lo normal, bueno, esa es otra falencia que nosotros tenemos, es que llegan personas a nuestra iglesia y no pedimos una carta de recomendación, no llamamos a preguntar al pastor en qué condición llega la persona, llega y no averiguamos absolutamente nada. Pero si es una persona que viene con un pasado, con una situación y se le pide una carta de recomendación, pues en la carta de recomendación el pastor dirá la situación. Si en la carta no dice nada, como pastor yo puedo llamar personalmente al otro pastor y decirle, hermano, deme la recomendación de este hermano que acaba de llegar o esta familia que acaba de llegar. El pastor tiene que ser honesto y decir, hermano, mire, va en esta condición, el hermano tiene este y este problema, estaba aquí y le descubrimos este pecado. Entonces ya el pastor en donde va llegado ya sabe la condición y va a estar alerta a lo que sea, pero si no averiguamos nada, si no pedimos cartas de recomendación, pues fácilmente podemos rápido estar usando una persona que trae un mal precedente o un pasado de situaciones de pecado. Entonces es importante disciplinar. Dice, él puede gritar acerca de las injusticias y desanimar a muchos santos. La iglesia no puede contestar porque este hombre no fue puesto en disciplina antes de irse.
Entonces él dijo, no, un ejemplo, ¿por qué llega aquí? No, hermano, es que me trataron injustamente, es que el pastor hizo esto. Yo tuve una situación aquí, una situación bastante delicada con una persona. A él sí tuve que pedirle el favor de no volver acá a la iglesia porque fueron cosas muy difíciles. Y, y no quise divulgarlo ante la iglesia, pero él comenzó a visitar a algunos hermanos y, no, el pastor me dijo que me fuera a la iglesia y no sé por qué, no sé por qué, y supuestamente lloraba. Entonces vino un líder a buscarme, pastor, yo quiero preguntarle algo, me parece muy sorprendente, yo lo conozco a usted, hermano Alexander, usted es una persona muy noble, usted no es duro, tal cosa. Y bueno, me preguntó, entonces cuando yo le expliqué la situación, entonces me dijo, no, pastor, antes merecía mucho más de lo que usted hizo. Entonces, hay veces, hermano, es doloroso, pero hay veces es mejor publicar ante la iglesia la situación para que la iglesia entienda el porqué de esto. Es absolutamente necesario estas cosas, ¿para qué? Para mantener la salud de la iglesia. Estamos hablando de la salud, del bienestar y la salud de la iglesia. Ok, Pastor, hay una mano levantada. sí, ok, la pregunta está bien. Sí, hermano, oíste. ¿El hermano va Pastor a preguntar o Delio está por seguimos? ahí. Ok, mientras regresa él, entonces está pendiente, hermana, cuando regrese y Vale. me dice. Bueno, ok, entonces dice, estableciendo disciplina en los problemas de la iglesia. Dice, cualquier miembro del cuerpo que es hallado en una falta debe ser tratado según la palabra de Dios. Si él se arrepiente, puede ser recibido otra vez. Dice, de acuerdo a Gálatas 6:1, que dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Primera de Juan 5:16 y 17 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Santiago dice así, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Eso es cuando logramos traer la persona al arrepentimiento. Amén. Logramos traer a la persona a una transformación, a un cambio. Si logramos que la disciplina haga lo que debe hacer en la persona, ese arrepentimiento, esa transformación. Amén. ¿Qué clase de personas pueden haber en la iglesia? Ahí está, dice el hereje, palabra fuerte, dice, este hereje es el que dice, el que niega la fe, el que discute y contradice todo en la iglesia. Dice, el que continuamente ofende y que no presta atención, es puesto fuera y considerado como un hereje. Amén. O sea, una persona que todo el tiempo es conflictivo, todo el tiempo está contradiciendo, todo el tiempo está discutiendo y llega hasta negar la fe. Amén. En segunda de Tesalonicenses dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. También está el alborotador. ¿Quién es un alborotador? Un contencioso, un disputador, ¿no? Dice, este es el más peligroso ofensor del cuerpo. Es el perturbador. Este hombre disputa, contiende, ofende, hiere con sus palabras. Casi que es imposible hacerle ver su error. Piensa que es correcto con un mal espíritu. Romanos 6:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Proverbios 6, del verso 16 al verso 19 dice, habla de las 6 cosas que el Señor aborrece. Las hemos leído, las hemos enseñado.
Pero la séptima es algo que dice la Biblia que abomina nuestro Dios. ¿Y cuál es lo que abomina nuestro Dios? Dice, el que siembra discordia entre hermanos. Amén. La séptima dice, Dios, 6 cosas aborrece Dios, dice, y la séptima la abomina su alma. Dice, el que siembra discordia entre hermanos. Un alborotador, un pendenciero, un problemático que causa problemas entre los demás. Si la iglesia, dice, es advertida sobre el pecado del chisme, el sembrar discordia, el murmurar, el quejarse, el levantar falsos testimonios. Cuando esto esté sucediendo, ellos estarán listos a reprender y a alejarse de tales personas. Si un problema se levanta, el pastor debe tratar inmediatamente con ese problema, sin importar dónde o quiénes estén involucrados. Si no lo hace rápido, el problema crecerá. Y cuando trate de hacer algo, será demasiado tarde. Fácil podrá perder a algún hermano de la iglesia. Hay veces cuando no corregimos rápido situaciones, hasta perdemos buenos hermanos por falta de corrección, por falta de disciplina de algunas personas, porque les permitimos a algunas personas hacer cosas, porque hay veces hasta personas con pecados, con situaciones, son usadas en la plataforma. Entonces, eso hace que otros no vean bien que el púlpito, la plataforma está siendo profanada, que gente está siendo usada de la forma incorrecta. Entonces perdemos, hay veces, buenos hermanos, buenas familias, por no corregir a tiempo. Amén. Dice, el pastor debe tratar de arreglar los problemas por consejo sabio y solo traer, dice, los problemas ante la junta como último medio de solución. Si puede corregir, si puede hablar, si puede salvar a la persona antes de traerla ante la junta, perfecto. Si no, pues hay que tratarlo con la junta de diáconos. Dice, disciplinando problemas entre hermanos. Dice, hay pasos a seguir para tratar problemas entre los creyentes. Hace un rato, en la primera hora, la hermana de Perú nos estaba preguntando sobre esto. Ahí está lo que nos dice Mateo capítulo 18, verso 5 al verso 19. Entonces nos dice los pasos a seguir. Dice, ir y confrontarlo personalmente. O sea, el pastor confronta a la persona, le habla. Amén. La idea es que la persona entienda, se arrepienta y cambie. Si la persona no lo hace, si no entiende, entonces el segundo paso dice ir a él otra vez, confrontarlo. Amén. Perdón, me devuelvo. Es la persona, las dos personas involucradas en el asunto. Dice, tratan de confrontarlo, o un diácono trata de confrontarlo. Si no entiende, entonces ya la siguiente vez es con el pastor. Entonces ya se trae la persona ante el pastor, le dice, pastor, hay una situación con el hermano fulano de tal, traté de hablar con él, no quiere ceder, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, entonces lo traen y lo confrontan con el pastor. Si al tratarlo con el pastor la persona entiende y cambia y decide, busca un arrepentimiento, busca una reconciliación con la persona afectada o lo que sea, entonces, gracias a Dios, se logró la restauración. Si no, el tercer paso, entonces ya dice el pastor, lo llama ante la junta. Ya la persona entra ante la junta para ser tratado por los diáconos y el pastor. Ya la idea es que estos ya son pasos aún más serios y se espera que ya ante la junta la persona, al verse delante de la junta y vea que ya es más el grupo que está creciendo, que sabe la situación, pues reconozca su error, reconozca su pecado, se arrepienta. Pero si todavía no se logra nada, entonces es ahí donde la persona entonces se va a hablar a la iglesia. Se habla de él ante la iglesia para una posible excomunión. O sea, se dice el hermano ha caído en una herejía, el hermano ha caído pues en una, ¿qué digo yo?, en ser un problema, no quiere arrepentirse o no quiere reconocer su pecado. O sea, ya lastimosamente se pondría en evidencia delante de la congregación para que la persona se arrepienta. Si la persona en esa instancia, ya en esa instancia tan extrema, delante de la congregación, todavía no se arrepiente, todavía no reconoce, sigue siendo
testarudo, sigue siendo rebelde, sigue siendo difícil, amén, y está realmente causando mucho daño a la iglesia, está dañando familias, está dañando el testimonio de la iglesia, o sea, son casos extremos, entonces viene la excomunión, la persona es excomulgada. ¿Qué pasa cuando la persona es excomulgada? Nadie puede visitarlo, nadie puede hablar con él de la congregación, a no ser para tratar una palabra de arrepentimiento, pero la idea es que no es para buscarlo y ser condescendientes con él, y ay hermano, pobrecito esto, hagamos una oración, no. Cuando ya hay una orden de excomunión, los hermanos tienen que alejarse. Es duro tener que decirlo, casi que si lo ven en la calle no saludarlo y estas cosas, porque es una persona que está excomulgada. Mire lo que Pablo dijo. Pablo, hablando del hombre que tenía ese pecado de incesto, dijo, el tal se ha entregado a Satanás. Está hablando de una excomunión. Dijo, para perdición de la carne, para que se arrepienta, a fin de que su alma, el espíritu, sea salvo en el día del Señor. Es para que ojalá llegue el momento de reconocer y vuelva a los pies del Señor y se arrepienta de verdad. Pero mire, estos son casos ya extremos de disciplina. Ya un caso de excomunión es un caso extremo de disciplina. Gracias a Dios, cuando se establece disciplina, por lo regular las personas se arrepienten y cambian. Yo no sé si alguien ha tenido un caso de excomunión, pero son casos ya extremos y difíciles y demasiado dolorosos. Ok, ¿qué hace la disciplina? Dice, la mayor razón para disciplinar es salvar el alma del hombre que está en pecado. Amén. Él no será salvo haciendo el papel de un hipócrita en la iglesia. O sea, si no se arrepiente, no va a pasar nada. Los santos juzgan al hombre en la iglesia. Dios juzgará a los que están puestos fuera de la iglesia. En ningún caso, un verdadero santo debe ir a la ley civil contra otro santo. Eso es lamentable cuando tienen que ir ante las autoridades, un hermano colocándole demanda a otro hermano. Bueno, esas cosas ante la ley, eso le daña mucho el testimonio de la iglesia, lamentablemente. Al poner a un hombre malo fuera de la iglesia, esto traerá limpieza y temor a la iglesia. Guardará la bendición de Dios para todo el cuerpo. Él ha sido puesto afuera, quedará en las manos del Señor para que reconozca su pecado, se arrepienta y el Señor lo salve. Ok, mis amados, ¿alguna pregunta hasta aquí o seguimos avanzando? Bueno, volvemos a llamar al pastor Vitelio, que lo habíamos llamado y no había dado respuesta. ¿Está por ahí? Que sí Bueno, yo veo que volvió a levantar. no le escuché que me hubiera llamado. Gracias, disculpe, hermano. Tranquilo, Pastor, la preguntita del apóstol Pablo, o sea que cuando el apóstol Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás, ¿es como expulsarlo de la iglesia quisiera como que me explicara un poquito esa parte? Claro que Gracias, sí. pastor. Listo, hermano. Tanto como expulsarlo de la iglesia, no, es como la excomunión. La persona puede estar ahí en la iglesia, pero debe ser ignorado, debe ser ignorado, debe ser ignorado. Las personas no pueden acercarse a saludarlo, no pueden ir a visitarlo, no. O sea, la idea es que la persona sienta ese rechazo general por su pecado. O sea, que sienta, Dios mío, qué fue lo que hice o qué es lo que estoy haciendo, porque es muy duro. Hay personas, mire, hay apartados que les duele y cuando llegan a la iglesia nuevamente dicen, una de las cosas que más me dolía era que me ignoraban en la calle, los hermanos no me saludaban. Ahora, no está bien. Nosotros cuando nos encontramos a alguien apartado, debemos saludarlo, debemos tratarlo bien, debemos invitarlo a la iglesia. Pero cuando se habla de la excomunión, es eso, quitar todo apoyo a la persona, quitar todo apoyo. Nadie puede ir, como dicen ahí, congraciarse o hacerle sentir que él es la víctima, no, deben respaldar esa excomunión. Lógico, la persona quizás en vista de eso ni vaya a la iglesia porque sabe que los hermanos no he recibido bien, no lo van a saludar. No. Hay de pronto un momento de soberbia, va y se para o se sienta allá y así no me saluden, lo que sea, pero el hecho es que la persona tiene que sentir esa soledad, ese rechazo y arrepentirse.
Pablo no habla de expulsión de la iglesia, sino esa excomunión, simplemente quitarle la comunión de los hermanos, quitarle la comunión de los hermanos. Ya un caso de expulsión es un caso lógico ya cuando la persona reincide en muchos pecados, en muchas situaciones sin un cambio. Ya que es una persona que está causando demasiado daño a la iglesia y lamentablemente todos sabemos una cosa, lo sabemos, lo entendemos, que una manzana podrida metida en medio de 50 manzanas buenas, las manzanas buenas nunca recuperan esa manzana. Al contrario, esa manzana podrida es capaz de podrir las 50 manzanas. Pero hay que sacar esa manzana de ahí para no dañar otras manzanas. Entonces, es necesario hacer eso para sanar la iglesia, para limpiar la iglesia, para santificarla. Ok, dice, ¿cómo tratar con uno que ha sido excomulgado? Dice, el peligro de la excomulgación. ¿Sí, hermano? Es que la hermana Kelly tiene la mano levantada y quiere intervenir. No sé si se puede o no. Sí, está bien, está bien. Ya casi estamos terminando. Dios le bendiga, pastor. Pastor, bueno, bueno, desde mi punto de vista, pues, estoy de acuerdo con lo que usted dice de acerca de cómo darle manejo al pecado, siempre y cuando esté con la ética que se necesita. Ya que una vez yo tuve un pastor que todo el que caía en pecado, él lo publicaba en la iglesia. El hermano fulano está en pecado, está en disciplina, cayó en pecado, no sé qué, y todo. Entonces, una vez, cuando yo era novia de mi esposo, no me orgullezco de eso, fue algo muy fuerte, nos robamos un beso, ¿sí? Y entonces yo sentía que había pecado, que estaba mal delante de Dios, pero me daba miedo decirle al pastor porque lo iba a saber toda la iglesia. Entonces, pero el enemigo, hermano, yo me casé con mi esposo y todo, el Señor me hizo pagar mi disciplina. Yo le dije, Señor, si esto es pecado delante de usted, póngame usted la disciplina porque yo no le voy a decir al pastor. Duré 6 meses ahí, hermano, y fue un simple beso. Y ¿cómo le cuento? Pasaron años y el enemigo todavía, porque hay pecado de conciencia. Y hasta que llegó el pastor adecuado y bueno, yo hablé con mi pastor, oró por mí y descansé de eso, pero sí, o sea, debemos dejar de manejar la ética en cuanto a esas cosas. Amén. Sí, hermana, mire, por ejemplo, el caso es, usted dice, bueno, una situación para su conciencia, su corazón, algo mal hecho, eh, pero el hecho de no poder decirlo es porque voy a ser divulgada ante la iglesia. Entonces, es ahí el detalle, que es ahí donde se puede dar que muchos cometan errores y no los confiesen por el peligro de, número uno, o que el pastor me divulgue ante la iglesia, o dos, que el pastor predique mi problema, porque hay veces también hacemos eso, predicar los problemas de los hermanos. Entonces, repito, cuando el pecado está afectando la congregación, ya hay mucho, como dicen por ahí, habladuría de corredor, termina el culto y están hablando, se oye que hablan en las casas y todo. Y es ahí donde hemos hablado, la función perfecta de una junta de diáconos que van a alertar al pastor por lo que está pasando. Ahí sí hay que hacer una corrección pública, porque públicamente la situación está ahí y públicamente hay que disciplinar para que la gente quede tranquila. Pero hay situaciones que se pueden resolver internamente, disciplinar internamente. No es dejar a la persona que siga viviendo como quiera, no. Se disciplina. Amén. Mire, usted hizo una autodisciplina y es correcto. Está muy bien. Algunas personas pueden ser disciplinadas sin necesidad de que la iglesia se entere que está siendo disciplinada y la persona va a sentir bien. ¿Y sabe qué trae eso? Que la persona pueda confiar en que puedo decirle a mi pastor mis errores, cuando me equivoco, cuando cometo un error, lo puedo decir a mi pastor porque mi pastor no me pone en evidencia, mi pastor me corrige, me habla, me enseña. Entonces, ahí viene mucha confianza entre el creyente y el pastor. Les repito, cuando el pecado sí ha dañado la iglesia, sí está contaminando la iglesia, sí se siente en el ambiente la situación, hay que corregirlo públicamente.
Lo que públicamente salió o lo públicamente ya está en el ambiente, hay que sacarlo a la luz y hay que corregirlo. Pero hay otras cosas que se pueden tratar internamente, en la intimidad con la persona. Lo que hemos dicho, el proceso puede ser solamente con la persona. Mire, pasa esto y esto y eso, listo, ya todo se calmó ahí, gracias a Dios, y se puede corregir. Pero si la persona decide no aceptar y rebeldizarse, pues viene el proceso normal hasta que la persona cambie, y si no cambia, pues mire hasta dónde puede llegar un problema, hasta una persona ser excomulgada o expulsada de la iglesia. Ok. Entonces dice ahí cómo tratar con uno que ha sido excomulgado. Dice, el peligro de la excomunión de un creyente es que otro miembro que simpatiza con él impida la obra de restauración. La naturaleza humana siempre simpatiza con el perdedor, lamentablemente. La escritura es muy fuerte con respecto al trato que deben tener los santos con uno que ha sido excomulgado. Primero dice, mirar y evitar a los que causan divisiones. También hemos leído ya en la palabra, dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni comáis. Hemos ya leído estos pasajes. Dice, es un pecado para un creyente, escuche esto, en no respaldar lo que enseña la palabra de Dios y lo establecido por el pastor. Si la palabra del Señor lo establece y el pastor ha establecido ya esa excomunión, es necesario que la iglesia atienda y obedezca lo que se ha establecido. Y si no, va a tener problemas el que intenta simpatizar con el que ha sido excomulgado, porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, es bueno obedecer, es bueno someterse, pero si hago lo que yo quiero, al mismo tiempo también estoy pecando. Seguimos avanzando, mi hermana. Dice la restauración de un excomulgado. Dice, un hombre que ha sido excomulgado se espera en Dios que vea su mal camino, su conducta errada, su vida al borde de la condenación, entonces busque un verdadero arrepentimiento, una transformación real y genuina. El ejemplo bíblico de la iglesia de Corinto dice que este hombre se arrepintió y fue restaurado. Ahí está en 2 de Corintios capítulo 2 del verso 5 al verso 9. Verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, dijo Pablo. Y Pablo dice, y estoy seguro que a ustedes también, sin exagerar, hablando a la iglesia. El verso 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Verso 7, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Mire la condición a la que llegó la persona que recibió esa corrección de Pablo. Llegó a lo que Pablo está diciendo, llegó a abrumarse de la tristeza, del dolor, por sentirse excomulgado, por sentirse fuera del redil, por sentirse fuera del aprecio y el apoyo de los hermanos. Entonces, ya cuando él se restaura, Pablo les dice, ahora entonces trátenlo, perdónenlo y trátenlo bien. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, otra vez, recíbanlo, abrácenlo, háganlo sentir bien. Amén. Cuando el hombre se ha arrepentido y ha sido restaurado, su pasado no debe ser tema de habladurías ni de chismes. Si Dios perdona, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis amados, cuando Dios perdona? Perdonar. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, creo que hemos terminado. Amén. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer con alguien que ha sido disciplinado. ¿Listo, mis amados?